Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Streaming. Mi nombre es Ana Isabel Antonio Toribio y hoy vamos a hablar de género, etnicidad y masculinidades indígenas. Estas problemáticas que no solo forman parte del ámbito académico, sino también de la vida cotidiana y de las relaciones pues, que vivimos actualmente en México y en América Latina. Vamos a comenzar con una pregunta que es la perspectiva de género, ¿no? De acuerdo con Marta Lamas, la perspectiva de género ella explica que el género no solo depende de las características biológicas o de estas diferencias biológicas, ¿no? Sino que es una construcción cultural y social que define lo que una sociedad considera propio o adecuado para hombres y mujeres, ¿no? La perspectiva de género en general es una herramienta de análisis que obviamente nos va a permitir comprender cómo la sociedad va construyendo diferencias y sobre todo desigualdades entre hombres y mujeres a partir de los roles, normas, expectativas sociales, ¿no? Por ejemplo, desde muy pequeños nos han enseñado que en el caso de los hombres, o hemos escuchado frases que en el caso de los hombres no lloran, o que las mujeres deben encargarse del hogar y deben asumir ciertos roles por ser mujer. Estas ideas, aunque parecen normales, en cierto momento van a generar desigualdad. ¿Por qué? Porque están limitando la manera en que las personas pueden desarrollarse potencialmente, ¿no? O como ellas desean ser o como ellos desean ser, ¿no? Otro ejemplo ocurre en el ámbito laboral. En muchas ocasiones se piensa que los hombres son mejores líderes, mientras que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para ocupar algún puesto o un cargo importante. Incluso esto también se ve reflejado en el salario, que a veces es menor por el mismo trabajo, en el caso de las mujeres, ¿no? De Barbieri, en 1986, comenta que la perspectiva de género busca transformar justo estas relaciones desiguales y construir una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? En México, aunque sabemos que las leyes han reconocido la igualdad entre hombres y mujeres, todavía existen prácticas discriminatorias en escuelas, en trabajo, en familia y, por qué no decirlo también, en políticas. ¿Okay? ¿Qué es la etnicidad? Bueno, la etnicidad hace referencia a un conjunto eh, de sentido de pertenencia que tienen los grupos, ¿no? Que comparten cultura, que comparten tradiciones, que comparten lengua, historia y formas de vida. Parr, 1976, explica que los grupos étnicos construyen su identidad a partir de características culturales que los diferencia de otros grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, en México existen diversidad de grupos indígenas, ¿no? Los pueblos zapotecos, mixtecos, chontales, guaves, mijes, etcétera, mayas, ¿no? Y esto también, en América Latina, estas desigualdades hacia estos pueblos indígenas o hacia nuestros pueblos indígenas, porque yo formo parte también de uno, siguen presentes tanto en educación, salud y oportunidades, ¿no? ¿Cómo se puede ver, por ejemplo, en educación? Yo actualmente trabajo en una escuela de bachillerato y se logra ver que en algunas comunidades, yo trabajo en comunidad rural indígena, niños y niños que viven en zonas rurales. En algunas zonas rurales existen pocas escuelas, ¿no? De ciertos tipos, ¿no? Hay falta de secundarias, hay falta de preparatorias y las comunidades pues tienen que viajar para poder acceder a la educación, ¿no? Las personas que viven en comunidad. Barreras lingüísticas y culturales. Hay estudiantes indígenas que reciben clases solo en español, aunque su lengua materna sea otra, sobre todo a nivel de primaria, ¿no? Los contenidos escolares que no incluyen a veces ni su cultura ni su historia y entonces se tiene que rescatar toda esta parte, ¿no? Hay desigualdad de género porque en algunas comunidades se prioriza que los hombres sí estudien, mientras que las mujeres no tanto, porque ellas pueden abandonar la escuela a muy temprana edad porque sus roles son distintos. Justo, se normaliza, ¿no? En lo que respecta a las cuestiones de género y etnicidad, destacan ciertas leyes que están promovidas también a nivel de México, ¿no? La ley del Instituto Nacional de las Mujeres que fue generada en el 2001, la ley de los derechos indígenas y cultura indígena en el 2002, ley para prevenir y eliminar discriminación 2003, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto no garantiza que aún existan desigualdades en localidades indígenas, ¿no? ¿En qué consiste la construcción de las identidades masculinas y femeninas en poblaciones indígenas? Bueno, las identidades masculinas y femeninas, para empezar, no nacen de manera natural,
sino que se construyen, así como se construyen las cuestiones de género, se construyen socialmente mediante la educación, la familia, la sociedad, la cultura, etcétera, ¿no? En poblaciones indígenas, estas identidades están influenciadas por la historia, por la pobreza, por la discriminación. Guillermo Núñez, 2009, señala que existen múltiples formas de ser hombre y mujer dependiendo del contexto social y cultural, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancia. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas se espera que el hombre sea proveedor y autoridad familiar, mientras que las mujeres asumen la responsabilidad doméstica y de cuidado, ¿no? Estas identidades no son fijas y actualmente existen transformaciones sociales y generacionales donde hombres y mujeres cuestionan ya los estereotipos tradicionales, ¿no? Y construyen relaciones más igualitarias, ¿no? ¿Por qué es difícil entonces ser hombre? Y sobre todo indígena, ¿no? Ser hombre indígena puede ser difícil debido a la discriminación y debido a que no se ha dado que los hombres puedan normalizar como más, expresar más frecuentemente sus emociones. Esto no es normalizado en muchos casos. Y sobre todo porque ellos incluso viven un tipo de discriminación también en algún momento social, rechazo social cuando no cumplen ciertas expectativas, ¿no? Además de enfrentar pobreza y falta de oportunidades, muchos hombres indígenas sienten presión por cumplir con modelos tradicionales de masculinidad, ¿no? Ser fuertes, no expresar emociones y sostener económicamente la familia. Núñez 2009 también menciona que muchos hombres indígenas son víctimas de desigualdad de violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Bueno, es un tipo de violencia que no se ejerce de manera física, pero se va a dar a través de significados, de normas, de lenguaje, de costumbres y formas de pensar que hacen que las desigualdades parezcan normales, ¿no? Eh, Hay un sociólogo que se llama Bourdieu, él define esta violencia simbólica como una forma de dominación suave, invisible, que llega un momento en que se acepta como algo normal y obviamente es producto de una subordinación, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay personas, hombres o mujeres que aceptan que, por ejemplo, ¿no? Soy pobre y soy indígena, entonces no voy a tener oportunidades de acceder a algo más, ¿no? Y esto es aprendido, es en tiempo, lugar y circunstancia desde un contexto, incluso puede ser aprendido desde un contexto familiar, ¿no? Esto genera frustración, estrés emocional y dificultad para expresar sentimientos o pedir ayuda y evidentemente está generando frustración cuando el hombre, en este caso, no puede ser quien realmente es, ¿no? Ejemplo, en algunas comunidades los hombres tienen un límite para casarse, los hombres tienen un límite para hacer ciertas cosas, para tener ciertas cosas, y si esto no se genera en un margen de tiempo, entonces eres rechazado o te sales de la norma, ¿no? Y hay personas que incluso tienen que casarse aunque no quieran por norma cultural, porque ya es tiempo, porque no se les permite incluso estar en soltería. ¿Okay? Por ello, analizar, pienso yo, las masculinidades indígenas desde esta perspectiva de género, pues evidentemente nos ayuda a comprender también que los hombres enfrentan problemáticas, al igual que las mujeres en cuestiones de desigualdad, ¿no? Y mucho hemos tenido a bien trabajar un tanto más las cuestiones de género gracias al movimiento feminista también. En conclusión, bueno, hablar de género y etnicidad pues nos permite comprender y construir sociedades más equitativas, más igualitarias y sobre todo más responsables también. Um, es para mí un gusto haber presentado un poquito de lo que yo también he aprendido en la materia de interculturalidad y género. Mi nombre es Ana Isabel Antonio, soy doctorante en desarrollo humano. Gracias por escucharme, gracias por leerme en esta transmisión en vivo también. Muchas gracias. Bye.